Era una noche tranquila. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre nuestro tranquilo vecindario. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. Suaves zumbidos de la radio sonaban de fondo. Mi hijo Eric acababa de llegar a casa de la universidad este fin de semana. Había una energía serena y tranquilizadora en la casa, del tipo que solo viene con la familiaridad. Era casi como si fuera ayer, cuando Eric era ese niño que me seguía por toda la casa, haciéndome interminables preguntas sobre la vida. Ahora ya tenía 21 años. Ya no es el niño que no recordaba, sino un joven fuerte, seguro de sí mismo, y a veces inconscientemente distante. La dinámica entre nosotros había cambiado con la edad, y era algo a lo que todavía me estaba acostumbrando. La cena estaba lista, y lo llamé desde la sala de estar. Cuando nos sentamos a la mesa, me di cuenta de que no me miraba. Diferente, intenso, de una manera que me hizo detenerme. Al principio no pensé mucho en ello, solo en mi imaginación. Hablamos de sus clases, de sus amigos y de lo mucho que echaba de menos su casa, pero también de su forma de hablar, de sus ojos. Permaneció en la mía un poco más de lo que debería, dejándome con esta extraña e inexplicable sensación en mis entrañas. Después de la cena, decidimos ver una película juntos, una costumbre que siempre seguíamos antes de que se fuera a la universidad. La sala de estar era más cómoda de lo habitual, con los cojines suaves y las luces tenues que la hacían perfecta para una noche tranquila. Realmente no podía recordar la última vez que pasamos una noche tan tranquila juntos. A medida que se filmaba la película, me encontré viéndola mucho más de lo que debería, notando cómo finalmente se había convertido en sí misma. Ya no era el niño que yo había criado, sino un hombre. Y justo cuando empezaba a sentir una extraña sensación de inquietud por los pensamientos que pasaban por mi mente, se inclinó hacia mí en el sofá. Al principio pensé que era un accidente, que era algo que sucedía todo el tiempo. Este tipo de contacto casual. Pero entonces su mano rozó la mía y una chispa me atravesó. Algo eléctrico, algo que sabía que no debía sentir. Retiré la mano, sorprendido por la intensidad del momento. «¿Qué te pasa, mamá?», preguntó. Su voz era suave, casi preocupada. Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué hacer. «No digas nada, mi amor, solo cansada. Eso es todo». Pero traté de hacer a un lado ese sentimiento y rezar para que él no lo hubiera entendido. «Tenairo». Y aún en esa parte profunda de mí, supe en ese momento que algo había cambiado. Algo que ya no podíamos ignorar. Había una línea entre madre e hijo que parecía difuminarse de repente. Y aunque ninguno de nosotros la había cruzado, el aire estaba cargado de pensamientos no expresados. Así que nos sentamos en silencio, con la película a todo volumen, pero ninguno de los dos le prestó más atención. Me levanté para decirle que tenía que acostarme temprano, pero mientras me alejaba, no podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado entre nosotros mientras me acostaba en la cama esa noche. Mi mente se aceleraba. Sabía que no podía dejar que este sentimiento creciera. Tenía que mantener mi distancia por el bien de los dos. Pero en el fondo, no sabía cómo a la mañana siguiente me desperté, sintiéndome inquieto por los acontecimientos de la noche anterior. Reproducidos una y otra vez en mi mente, traté de deshacerme de ese sentimiento, convenciéndome de que todo había estado en mi cabeza, que yo era su madre. Nada más, nada menos. Lo amaba profundamente, pero no de una manera que nunca podría ser malinterpretado. Era irracional, me dije a mí mismo. Eric ya se había levantado cuando bajé las escaleras, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café. Me saludó con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Tal vez en realidad no era nada. Un momento extraño que solo yo había notado. Decidí quitármelo de la cabeza, al menos por ahora. «Buenos días»,
dije, obligándome a sonreír, tratando de parecer lo más normal posible. «Buenos días, mamá», respondió él, con voz relajada y tranquila. Pensé que iría de excursión más tarde. «¿Quieres unirte a mí para una caminata?» Hacía mucho tiempo que no hacíamos algo así juntos. Dudé por un momento, sin saber si debería pasar más tiempo a solas con él, después de cómo me había sentido la noche anterior. Pero recordé que solo eran una madre y un hijo pasando tiempo juntos. No había nada de malo en eso. «Claro», dije. «Eso se ve bien». Más tarde en la tarde, fuimos a un sendero cercano, un lugar al que habíamos ido varias veces cuando él era más joven. El aire era fresco, el cielo azul brillante, y por un momento todo pareció normal. Caminamos. Caminábamos uno al lado del otro, sin hablar de nada en particular. De viejos recuerdos, de sus planes para el futuro, de la charla de siempre. Cuanto más caminábamos y hablábamos, más me reía. Me sentía cómoda con él, pensando que podría haber reaccionado de forma exagerada la noche anterior. Pero a medida que avanzábamos por el sendero, hubo momentos en que nuestra conversación se quedó en silencio, dejando un silencio duradero más pesado de lo que debería haber sido. En un momento dado, cuando llegamos a un claro que ofrecía una vista espectacular del valle, Eric dejó de caminar y se volvió hacia mí. «Siempre has estado ahí para mí, mamá», dijo con su voz suave, pero seria. «No sé qué haría sin ti». Había algo en la forma en que dijo que me tomó desprevenido, esa vulnerabilidad en su tono que de repente hizo que me doliera el corazón. Sonreí, tratando de aligerar el ambiente. «Bueno, no tendrás que preocuparte por eso pronto», bromeé. «No me voy a ir a ninguna parte». No se rió. En lugar de eso se acercó y sus ojos se fijaron en los míos. «No, creo que sí», continuó. «Siempre has sido más que mi madre. Eras todo». Me quedé paralizado. Las palabras enganchadas en el aire, pesado y espeso con un significado del que no estaba listo para hablar. Busqué en su rostro un indicio de que solo era sentimental, que no era más que un abrazo inofensivo, pero algo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón diera otro pequeño salto, como lo había hecho la noche anterior. «Eric», dije. Mi voz era poco más que un susurro. «Sabes cuánto te quiero, ¿verdad?» «Por supuesto», dijo, acercándose aún más. «Yo también te quiero, más de lo que crees». Mi corazón latía con fuerza. No era así como se suponía que una madre y su hijo debían hablar, mirarse. Mi mente me gritaba que diera un paso atrás, que pusiera un poco de distancia entre nosotros, pero mi cuerpo se sentía congelado en su lugar. «Creo que deberíamos volver», dije con voz temblorosa. «Se está haciendo tarde». Pero antes de que pudiera darme la vuelta, se acercó a mí y me tomó la mano suavemente. El tacto fue bastante inocente, pero la forma en que se aferró, la forma en que su pulgar rozó lentamente mi piel, hizo que mi estómago se retorciera de una manera que no podía ignorar. «Mamá», dijo en voz baja, su voz llena de algo que realmente no podía nombrar. Yo no sé cómo decir eso, pero algo que no debería. Y creo que tú también lo sentiste». El pánico se apoderó de mí mientras apartaba la mano, tirando hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Eric, detente», susurré. Mi voz no era más que una respiración temblorosa. «Eso no es lo que quieres decir. Estás confundido». Me miró. Sus ojos eran una mezcla de confusión y dolor. «Mamá, no estoy confundido. Sé cómo me siento». «No», repetí, negando con la cabeza una vez más. «No es justo. Eres mi hijo, no podemos». La frase quedó ahí, inconclusa. Las palabras eran demasiado peligrosas, demasiado pesadas para ser pronunciadas en voz alta. Eric respiró hondo. Su rostro se oscureció y sus ojos mostraban la emoción de cada palabra que pronunciaba. Lo sé, no está bien, pero no puedo evitar cómo me siento.
Y no creo que tú tampoco puedas. Las lágrimas fluían mientras hacía todo lo posible por mantener mis emociones bajo control. Este no fue el caso. Esto no pudo suceder. Necesitaba detenerlo antes de que empeorara, antes de que hiciéramos algo de lo que nunca pudiéramos retractarnos. «Soy tu madre», le dije con la voz quebrada. «Y te quiero, pero no así. No puedo. No podemos». Las palabras flotaban entre nosotros como una niebla espesa y sofocante. Pude ver el dolor en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían en la derrota. Asintió, mirando al suelo como si estuviera avergonzado. «Lo siento», susurró. No quería incomodarte». Tragué saliva tratando de reprimir la abrumadora mezcla de emociones que se arremolinaba dentro de mí. Estoy bien», dije en voz baja, aunque no estaba tan seguro de que realmente lo fuera. «Vámonos a casa». El camino de vuelta fue asfixiantemente silencioso. Eric no dijo una palabra, y yo tampoco. Pesado entre nosotros, el peso de lo que se había dicho en el camino permanecía en silencio. Observé la carretera como si estuviera en cámara lenta. Mi mente vacilaba para entender lo que acababa de suceder. No podía creer las palabras que habían escapado de sus labios, los sentimientos que había revelado. Era como si todo lo que pensaba que era tan seguro en nuestra relación se hubiera trastocado. Finalmente, cuando aparcamos en el camino de entrada, Eric murmuró algo acerca de ir a su habitación. No traté de detenerlo mientras desaparecía por las escaleras. Al desplomarme en el sofá, mi cuerpo comenzó a temblar por las emociones que finalmente estaba liberando con todas las cosas que había contenido desde ese momento en el camino. No sabía cómo encontrarle sentido a todo eso. Era mi hijo, mi hijito, pero ya no era un niño, y con cada momento que pasaba se hacía terriblemente claro que nuestra relación tenía su complicación más inesperada. Quería creer que sus sentimientos eran solo una fase, algo fugaz que pasaría con el tiempo. Pero la forma en que me había mirado, la forma en que su mano se había detenido en la mía, me decía lo contrario. Una parte de mí se sentía culpable, como si tal vez hubiera hecho algo mal. Tal vez yo había sido demasiado cariñoso, demasiado cercano a lo largo de los años. Pero no era justo, ¿verdad? Se suponía que las madres debían amar a sus hijos, alimentarlos, estar ahí para ellos. Eso era todo lo que yo había hecho. Pero ahora todo parecía estar contaminado por la extraña tensión que se había desarrollado entre nosotros, y no sabía cómo solucionarlo. El resto del día traté de evitarlo, de ocuparme de las tareas domésticas y de cualquier otra cosa que pudiera distraerme de la confusión que sentía. Por la noche, estaba exhausto. No quería enfrentarme a lo que estaba por venir, pero sabía que no podía evitarlo y evitarlo para siempre. Eric y yo no podíamos seguir así, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad estaba lejos de serlo. Esa noche, después de estar acostado en la cama durante horas, dando vueltas y vueltas, escuché que llamaban a mi puerta. Inmediatamente, mi corazón se hundió porque supe que era él. «Mamá, ¿puedo entrar?» La voz de Eric era suave, casi vacilante. No quise decir que sí, en realidad. Mi mente me gritaba que creara cierta distancia entre él y yo diciendo que no, pero en el fondo sabía que no podía seguir evitándolo. Tuve que lidiar con eso, a pesar de que me iba a incomodar. «Déjame entrar», dije en voz baja, y levanté las mantas que me rodeaban como si pudieran protegerme de la tormenta de emociones que estaba a punto de descender. Eric entró, tan conflictivo como yo, inseguro como yo. Se quedó un momento en el borde de la habitación, sin saber qué hacer consigo mismo. Después de unos segundos, se sentó en el borde de la cama, pero mantuvo la distancia. «Lo siento», dijo con la voz cargada de arrepentimiento. «No deberías haber dicho lo que dije antes. No sé qué se me pasó». Asentí lentamente tratando de encontrar las palabras correctas.
Sé que es confuso, dije. Pero lo que sucedió antes no puede volver a suceder. Eric, tenemos que tener cuidado. Así no es como se supone que deben ser las cosas. Lo sé, susurró con los ojos hacia abajo. Pero es tan difícil, mamá. No sé por qué me siento así. Traté de alejarlo, pero sigue volviendo. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de mí. Sentí un sentimiento abrumador de tristeza por él, ya que ambos se imaginaban estando allí. Pero allí estábamos atrapados en una maraña de emociones que ninguno de los dos sabía cómo desentrañar. «Soy tu madre», repetí mi voz, suave pero firme. «Eso es todo lo que puedo ser. ¿Sabes que es verdad?». Me miró. Sus ojos se llenaron de dolor, pero asintió. Sé que dijo: «No quiero perderte, no me vas a perder a mí», le aseguré, «pero tenemos que establecer límites, Eric. Es un territorio peligroso por un tiempo». Hubo un silencio entre nosotros. La tensión de más temprano en el día aún persistía, pero también había un entendimiento tácito de que las cosas no podían permanecer como estaban. Los dos lo sabíamos, incluso cuando ninguno de los dos quería darse cuenta del todo. «Probablemente sea mejor que vuelvas a la escuela mañana», dije en voz baja. «Creo que necesitamos espacio para que nuestras cabezas se despejen». Eric asintió con una expresión triste, pero dijo en voz baja: «Sí, tal vez tengas razón». A la mañana siguiente, hizo las maletas. El aire entre nosotros estaba cargado de sentimientos no resueltos. Quería darle un abrazo, decirle que todo iba a estar bien, pero no podía obligarme a hacerlo, no después de todo lo que había pasado. Cuando finalmente salió de la casa, ella se sintió más vacía de lo que había estado en años. Me senté en el sofá mirando por la ventana y tratando de digerirlo todo. Sabía que ambos habíamos tomado la decisión correcta al poner un poco de distancia entre nosotros, pero eso no lo hizo más fácil. Se suponía que la relación entre una madre y un hijo era simple, puro. Sin embargo, lo nuestro se había convertido en algo muy diferente, algo que ninguno de nosotros sabía cómo manejar. Con el paso de los días, intenté volver a mi rutina, pero no era lo mismo. La casa estaba demasiado tranquila sin Eric, y me encontré pensando demasiado en él. Realmente desearía haber podido creer que el espacio nos ayudaría, que nos proporcionaría a ambos el espacio que necesitábamos para cuadrar nuestros sentimientos. Pero en el fondo, sabía que las cosas nunca volverían a ser como eran. Algo había cambiado entre nosotros y no había vuelta atrás. Yo ya no era el mismo, y él tampoco. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar, y solo escuchen mi historia. No olvides suscribirte y tocar ese icono de notificación para ver más videos como este.